Hola a todos, mi nombre es Víctor Andrés Torre González, soy investigador postdoctoral de la Universidad de Sevilla y voy a presentar esta propuesta para este segundo Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento, en la que también son autores mi compañera María Teresa de Luque Fernández y mi compañero Antonio David Pérez Zurita, ambos de la Universidad de Córdoba, en la que vamos a presentar esta propuesta nuestra de comunicación que lleva por título El uso del timeline para el estudio diacrónico de la prehistoria, historia antigua y medieval en la enseñanza universitaria. La tabla de contenidos, que es la que se va a explicar brevemente los distintos apartados que conforman esta presentación, empezaremos, como es obvio, por la introducción de la asignatura y la problemática que ella plantea. Vamos a seguir luego los objetivos de nuestra propuesta, la metodología que vamos a desarrollar para cumplir estos objetivos y resolver los problemas que planteamos en la introducción, luego la planificación derivada de esta metodología, a continuación la evaluación para valorar los resultados de nuestra propuesta y por último las conclusiones de nuestro trabajo. De este modo podemos comenzar ya por la introducción en la que vamos a mostrar cuál es la asignatura y el marco que en ella se desarrolla, que dentro de la planificación de la enseñanza de los grados de Historia del Arte, Gestión Cultural y Cinicultura de la Universidad de Córdoba, existe en el primer curso la asignatura básica de 6 créditos ECTS de Introducción a la Historia, Prehistoria, Antigüedad y Edad Media. El planteamiento básico de esta materia es el de mostrar al alumnado la relevancia que el conocimiento de los hechos y caracteres básicos de cada periodo histórico han tenido para la formación y evolución de las sociedades humanas hasta el presente, centrándonos en este caso en concreto en el estudio de las épocas prehistórica, antigua y medieval, tal y como se refleja en la guía docente. De hecho, esta última, de entre las diversas competencias que en ellas específicas que se consigna en ella, se hallan, por ejemplo, las que tenemos aquí en la diapositiva, como la de el aprendizaje de los conocimientos y habilidades para reconocer las estructuras diacrónicas del pasado. También otra competencia fundamental es la de tener capacidad para organizar, planificar y gestionar información de carácter general acerca de diversas sociedades culturales. Otra es fundamental y más en los planes de estudio de Bolonia es la de tener capacidad de trabajo en equipo. O bien, por último, otra competencia que nos gustaría desarrollar es la de saber gestionar adecuadamente la información y adaptándola a la resolución de problemas profesionales y a los posibles tipos de públicos. Esta asignatura, como cualquier otra, pero especialmente esta de carácter histórico, se encuentra con el principal problema de que los docentes encontramos que es la importante heterogeneidad del alumnado, pues como se puede observar, esta asignatura comprende discentes procedentes de diferentes grados, historia del arte, cinecultura, gestión cultural, etc. Y por tanto, son distintos discentes y cada uno con intereses y formación distintos, para los que además estos contenidos, es decir, el estudio de la prehistoria, la edad antigua y el medievo, puede resultar bastante lejano, puesto que gran parte de estos contenidos no los has estudiado desde los primeros niveles de la educación secundaria obligatoria y aparte de eso son acontecimientos hechos muy lejanos a su situación del presente. Por tanto, eso puede despertar un cierto tedio y animadversión hacia esta asignatura, como suele suceder varias veces y todos sabemos en las asignaturas de carácter histórico. Y otro problema siempre constante que encontramos de los distintos niveles educativos, de la educación secundaria obligatoria hasta la propia universidad, es el problema de la concepción del tiempo histórico, que no coincide, como todos sabemos, con el propio tiempo de la vivencia personal. Es un concepto que siempre cuesta mucho explicar a los lados, sobre todo los conceptos del acontecimiento en sí, de la coyuntura, la estructura, etcétera. Por tanto, son problemas frecuentes que encontramos en esta asignatura en concreto de introducción a la historia, pero que también encontramos en las otras particulares, ya sea en el grado de historia, pues la historia antigua, la prehistoria, etcétera. Y en virtud de esta serie de problemas, de las razones que hemos explicado, vamos a desarrollar los objetivos principales de nuestra propuesta de gamificación, que son tres los fundamentales. El primero de ellos es el de desarrollar una propuesta de gamificación en el aula que permita motivar al alumnado en el estudio y aprehensión de la prehistoria, la edad antigua y la edad media. El segundo objetivo es el de aplicar una metodología que permita el trabajo autónomo y cooperativo del alumnado
para que aprenda cuáles son los conceptos, las técnicas y las fuentes propias de conocimiento histórico relativos a la época mencionada. Como se puede ver, este objetivo es fundamental por una de las competencias que hemos visto antes, la de trabajo en equipo o también la de saber gestionar la información y adaptándola en tipo de público. Y el último objetivo es el de ofrecer al alumnado instrumentos e ideas vinculados al aprendizaje de la historia y que posteriormente puedan usar en su futuro laboral y profesional, puesto que no debemos olvidar que este alumnado, nuestros docentes, serán los futuros profesionales, en este caso para enseñanza de la historia en un instituto de educación secundaria, sean guías turísticos o cualquier otro ámbito profesional relacionado con la cultura. De este modo, podemos pasar ya por fin a la metodología que va a servir para el cumplimiento de estos objetivos y paliar los problemas que planteamos en la introducción. Y el primer principio metodológico y el más fundamental de nuestra propuesta, como es el de la gamificación, puesto que las asignaturas de carácter histórico, la gamificación en sí, la convención de la adquisición de un ambiente de carácter lúdico, puede ayudarnos a salvar esa brecha existente entre unos conocimientos lejanos del pasado con la cultura contemporánea en la que se encuentra inserto el alumnado. Dicho de otro modo, la historia, como ya hemos señalado, suele despertar cierto recelo entre algunos estudiantes porque puede resultar en ocasiones una materia distante, difícil de relacionar con el presente. En cambio, si utilizamos para su enseñanza herramientas e instrumentos de carácter lúdico, esta distancia puede ser reducida o incluso desaparecer, despertando de esta forma el interés y la motivación de nuestro alumnado, con la implementación de una metodología más activa que es otro de los principios metodológicos de esta propuesta de gamificación. Como es la metodología es activa, participa y autónoma, puesto que el alumnado va a ser el protagonista en todo momento de este proceso. Pues ellos serán los participantes del juego, pero como vamos a ver, ellos mismos van a ser los que lo elaboren, los que establezcan las herramientas con las que se juegue. Y al final también esta propuesta de gamificación es el otro principio fundamental, buscar esa motivación del alumnado para combatir sus problemas de lejanía, del tedio que puede despertar el aprendizaje de la historia. Y estos dos principios metodológicos también responden a otro fundamental, como es la flexibilidad y adaptación al alumnado, es decir, flexibilidad en el sentido de que no tenga que estudiarse la historia como siempre, aprenderse una serie de sucesos históricos por memoria, etcétera. Lo vamos a adaptar a ellos en un ambiente lúdico que les resulte más motivador y llevadero. Y también adaptándolo a situación del presente, siendo conscientes de la situación en la que ellos se encuentran inmersos. Y de este modo también otro principio metodológico con el que vamos a buscar nuestra propuesta de gamificación es el de un aprendizaje colaborativo y cooperativo. Como hemos señalado antes, la necesidad de desarrollar la competencia del trabajo en equipo, puesto que los docentes van a tener que colaborar y cooperar entre ellos para desarrollar esta propuesta, puesto que ellos van a ser los protagonistas a nivel individual y a nivel grupal. Por tanto, van a tener que elaborar esa propia propuesta y luego competir entre ellos mismos, porque al final es un juego, estamos en un ambiente lúdico. Y otro principio que queremos insertar en nuestra propuesta, que para nosotros es fundamental por nuestra propia concepción que tenemos de la historia, es el de buscar un aprendizaje reflexivo y crítico. Es decir, no queremos que la historia sea comprendida como suele suceder según la historia vehemencial, una serie de sucesión de hechos sin ninguna relación, sin ninguna relevancia, aprenderlo de memoria, etcétera. No, queremos que el alumnado comprenda la relevancia de esos acontecimientos, de esas coyunturas históricas, cómo han influido en el desarrollo de las sociedades humanas y sobre todo aprenda qué importancia han tenido para ellos su propia situación del presente, cómo hemos llegado a la situación actual y cómo esos acontecimientos del pasado siguen influyendo en nuestro día a día, en nuestra cultura, qué legado han dejado. Por esto es fundamental también la propuesta de gamificación que vamos a ver. ¿Y en qué va a consistir esta propuesta de gamificación? Se va a basar en el conocido juego de Timeline, que es un juego de cartas que cada una de estas cartas comprende un acontecimiento histórico determinado. Y el juego consiste en crear una especie de eje cronológico. A la izquierda los acontecimientos más antiguos y a la derecha los más recientes. Por tanto, el juego es, los jugadores van a tener una serie de cartas en su mano, 4 generalmente, y el objetivo es, en función de un acontecimiento en el centro de la mesa que va a ser de eje referenciador, pues van a tener que ir colocando a la izquierda los más antiguos, a la derecha los más recientes,
y el objetivo final es quedarse sin cartas en la mano. ¿Y cómo te quedas sin cartas en la mano? Colocando bien los acontecimientos históricos. Si lo colocas bien, te deshaces de una carta. Si lo colocas de forma errónea, se descarta la carta y tienes que robar otra más. Por tanto, como se puede ver, es una mecánica bastante sencilla, pero bastante interesante y útil porque nos ayuda a combatir sus problemas de tiempo histórico, y esto está jugando y aprendiendo acontecimientos que podían desconocer y también cuándo sucedieron, es decir, en el espacio y el tiempo, dos conceptos fundamentales para el aprendizaje de la historia. Así pues, con esta metodología, estos principios, pasamos ya a la planificación de nuestra propuesta de gamificación basada en el conocido juego de timeline. De este modo, en nuestra temporalización propuesta, en la fase 1 va a consistir la introducción por parte del docente de este juego, que puede resultar desconocido en gran parte del alumnado, más si cabe si no lo han aplicado durante su etapa de la educación secundaria obligatoria, aunque será bastante sencillo, pues como se puede ver, la mecánica es bastante fácil, no entraña una gran complejidad. También el docente se traerá ese día la versión comercial del juego para que la puedan ver, hacer quizás una primera partida y sobre todo la tengan de referencia para su trabajo posterior. A continuación, se procederá a la distribución en equipos de trabajo de 5 o 6 personas, que es el número adecuado para luego el desarrollo de las partidas y también para la propia colaboración y cooperación entre ellos para elaborar lo que son luego las cartas y el propio material de juego. Una vez que se han conformado estos equipos de trabajo, cada uno de ellos deberá hacer una propuesta, que esta propuesta consistirá en la selección de al menos 40 acontecimientos históricos de la prehistoria, antigüedad y Edad Media. Y una vez que han hecho esta propuesta, sí podemos pasar en otra sesión a la fase 2, en la que se realizará una puesta en común en el aula de la selección de la propuesta de cada uno de estos equipos de trabajo. Y estas propuestas deberán discutirla con el resto de grupos, sobre todo discutirla el porqué de la relevancia, es decir, por qué han elegido esos acontecimientos históricos y qué relevancia tienen para la historia de la humanidad y el desarrollo de las sociedades humanas. Y sobre todo también por qué han elegido esos acontecimientos y los otros, o por qué esos acontecimientos son más importantes que los que haya podido elegir otro grupo. Y el objetivo final de toda esta puesta en común, aparte de desarrollar esa capacidad crítica y reflexiva, como hemos dicho antes, es también el de crear una propuesta final única y común grupal en la que todos tengamos los mismos acontecimientos seleccionados, la misma propuesta para desarrollar el posterior material de juego y pasar así a la tercera fase, que es la elaboración de las tarjetas de juego en base a esa propuesta final única grupal y las tarjetas de juego de cada acontecimiento histórico seleccionado de la prehistoria, antigüedad y edad media, que podrán elaborar esas cartas de juego basándose en las de la versión comercial que podemos ver en la presentación, con las cartas de Cleopatra o del inicio de Carlomagno. Y para la elaboración de estas cartas de juego tendrán total libertad. Se fomentará que usen imágenes correctas, etcétera. En una cara vendrá el acontecimiento en sí y la imagen que ellos hayan querido utilizar, y la otra cara añadiendo la fecha, puesto que es fundamental para el luego posterior desarrollo del juego. Y una vez que han elaborado por fin sus propias tarjetas de juego, podremos pasar por fin a la última fase, la cuarta, que es la lúdica propiamente, en la que se desarrollará el propio juego. Es decir, se celebrarán las partidas entre los miembros de cada equipo de trabajo con las cartas que han elaborado cada uno de ellos en base a esa propuesta final única y siguiendo la mecánica que hemos explicado anteriormente. Cada uno de ellos tendrá unas 4 cartas en la mano, tendrán que deshacerse de ellas, y la forma de deshacerse de ellas es colocarlas correctamente en el eje cronológico que se va a ir conformando. A la izquierda los acontecimientos más antiguos y a la derecha los acontecimientos más recientes. En este caso, el acontecimiento que ellos le van a servir de eje de referencia es, a diferencia de lo que es el juego en sí, que se tiene que tomar la primera carta y colocar en el centro, el eje va a ser un acontecimiento histórico, en este caso que es lo que se sitúa por la tradición histórica del nacimiento de Cristo en el año 1, pues como todos sabemos, es el año de referencia para la era común que tenemos en nuestra priorización histórica. Y también esto va a ser importante para que el docente explique algunos de los problemas comunes del tiempo histórico, como es la no existencia del año cero, es decir, la historia comienza en el año 1, que esto a veces genera problemas para el alumnado, sobre todo por la cuestión de las fechas antes de Cristo, después de Cristo,
y calculas el tiempo que transcurre entre una y otra. Por eso también va a ser muy importante situar ese eje central. Luego, cuando se vayan desarrollando estas partidas, los vencedores de cada equipo de trabajo jugarán una partida final entre los vencedores de todos, de cada equipo, para que tenga que haber un triunfador final. Y una vez que ya se ha desarrollado esta propuesta de gamificación, se ha llevado al aula, sí podemos proceder a proponer una evaluación para cómo podemos nosotros valorar el éxito en la adquisición de los conocimientos por parte del alumnado y de nuestra propuesta. También, antes de lo que es la evaluación en sí, sí quiero mencionar que se contemplará una serie de recompensas para el alumnado, también para fomentar aún más su interés y su motivación. Por ejemplo, el grupo que haya conseguido un mayor número de sus acontecimientos históricos más seleccionados. También el grupo que haya elaborado mejores tarjetas de juego, es decir, con una mayor gráfico, mejores imágenes utilizadas, etcétera. Y también el vencedor del mayor número de partidas y sobre todo el vencedor final en esa final que se ha hecho anteriormente. Luego, ya centrándonos en lo que es la propia evaluación en sí, habrá dos niveles de educación, una por parte del alumnado, puesto que nos interesa su opinión para saber si de verdad esta actividad ha despertado su interés, le ha motivado y si de verdad le ha resultado de utilidad para el aprendizaje de la prehistoria, antigüedad y edad media, y si considera que este juego le puede servir de posterior en sus repasos para la evaluación final de la asignatura, sea un examen o sea cualquier otra forma de evaluación. Y para ello emplearemos la fantástica herramienta y habitual de Google Forms con un formulario que planteamos una serie de preguntas basadas en estos principios que acabo de comentar. Y por otra parte está la evaluación que debe llevar a cabo del docente, una evaluación también en dos niveles. Una evaluación durante todo el proceso, pues aunque es cierto que, como hemos visto, se puede apreciar el trabajo del alumnado es importante, puesto que él es el protagonista de todo este proceso, pero el docente debe estar totalmente implicado en ello, no solo en la introducción inicial que hemos planteado antes, sino también en el propio desarrollo de las cartas y sobre todo, por ejemplo, un labor fundamental será el día de la discusión, de la puesta en común, puesto que el profesor deberá ser el moderador de esa discusión, de ese debate, y deberá estar atento a que los acontecimientos históricos se hayan seleccionado bien y sobre todo se justifiquen bien el porqué de su selección. Por lo tanto, es fundamental toda esa evaluación del proceso por parte del docente. Y luego también el propio día del juego, que vigile que se esté desarrollando bien las partidas, que sea capaz de resolver las dudas que se le plantea, etcétera. Y por otra parte, luego el docente es la evaluación de las competencias, el resultado final. Debe comprobar que las competencias que señalamos al principio se están consiguiendo la propuesta de gamificación con el timeline está cumpliendo los objetivos que nos planteamos. Y para ello hacemos una propuesta de rúbrica para esta evaluación competencial, en la que se pueden ver las competencias que mencionamos al principio, la introducción, sobre la asignatura de introducción a la historia, que viene en su guía docente, y luego valorar el grado de adquisición de cada una de ellas, pues cómo se ha desarrollado la capacidad de trabajo en equipo, si han sido capaces de organizar y planificar bien y gestionar esa información, etcétera. De este modo, podemos pasar ya por fin a las conclusiones para dar por terminada esta presentación de nuestra propuesta para este congreso. La primera idea que queremos resaltar es que esta propuesta de gamificación con el timeline pues, permite una metodología activa y cooperativa, puesto que, como se puede ver, está fomentando siempre el trabajo autónomo y en equipo del alumnado, puesto que ellos son, como hemos insistido varias veces, son los protagonistas de todo este proceso, puesto que ellos serán los que deban seleccionar los acontecimientos, deberán hacerlo en común con sus compañeros de equipo y también deberán siempre discutir entre ellos por qué esos acontecimientos, primero a nivel grupal y luego a nivel colectivo en el aula. Y también luego la metodología activa es importante la interacción con el docente, como he dicho, durante la evaluación, puesto que el docente debe estar siempre atento, ayudarles a seleccionar esos acontecimientos, ayudarles a justificar el porqué de ellos, etcétera. Por eso es fundamental. La otra idea fundamental, que para nosotros es uno de los principios metódicos principales por nuestra propia concepción de la historia, es el desarrollo de esa capacidad de reflexión y pensamiento crítico, puesto que el alumnado deberá valorar la relevancia de esos acontecimientos históricos para el desarrollo de la historia humana. ¿Por qué los ha elegido? ¿Por qué no otros? ¿Por qué son más importantes con respecto a otros que hayan podido elegir sus compañeros? Y como he dicho antes, esa discusión primero a nivel interno del grupo y luego a nivel general en el aula.
y esto al final les va a llevar siempre a esa reflexión y pensamiento crítico, y sobre todo que no comprendan que la historia beneficial, que la historia no es una mera sucesión de hechos, que es fundamental estos hechos para el propio devenir histórico, y que la situación que hemos llegado al presente se debe a esos hechos, a esos acontecimientos. Si no, la historia sería distinta y de otro modo. El otro principio fundamental de las conclusiones es la flexibilidad y motivación, fomentar el interés del alumnado, reducir esa distancia de los contenidos, la lejanía, esos conocimientos de la prehistoria, antigüedad y edad media, que no son nada lejanos, traérselo al presente para mitigar esos problemas del aprendizaje de la asignatura y sobre todo combatir el tedio que pueda resultar su aprendizaje. Y por último, otra conclusión de la que extraigo es la aplicabilidad de este juego en otros ámbitos educativos, puesto que este juego perfectamente se puede aplicar en la educación secundaria obligatoria, puesto, como he señalado, en los primeros niveles de la ESO, en primero de la ESO y en segundo de la ESO, que es cuando se ve prehistoria, antigüedad y edad media, se puede hacer esta propuesta con una adaptación curricular, por tanto, no con tanta profundidad en algunos acontecimientos históricos, pero se puede llevar igualmente, y también la enseñanza universitaria para otras asignaturas, por ejemplo, asignaturas ya de grado de historia, pues a lo mejor de historia antigua en concreto, de historia medieval, también se puede hacer un timeline particular para cada una de esas asignaturas. Por tanto, la aplicabilidad de este sistema, esta propuesta, es enorme, tiene muchas posibilidades. Y sobre todo también pensando en el futuro profesional de nuestros docentes, pues no podemos olvidar, como señalaba antes, que serán los futuros docentes de los institutos de educación secundaria, guías turísticos, etcétera, y por tanto esta propuesta les puede servir de ayuda para cuando ellos se encuentren en esa situación y tengan que solventar esos problemas de aprendizaje de asignaturas de carácter histórico con el alumnado. Y de este modo quiero concluir nuestra presentación con esta frase que creo que resume bien nuestro principio de motivación, de gamificación, etcétera, con una conocida frase de la ensayista y poetisa norteamericana Diane Ackerman, en la que el juego es la forma favorita de aprendizaje de nuestro cerebro, y creo que con esta propuesta de timeline podemos ayudar a ello. Así que nada, muchas gracias por su atención y estamos encantados de responder a sus preguntas.